muchachos, bienvenidos al canal. Vamos con la clase de resolución de ejercicio de teorema de Tales, ¿ya? Vamos a empezar por el número 2, después vamos haciendo los demás. Ya, a ver, nosotros ya en la clase anterior vimos varios teoremas, entonces miren, yo voy a usar el clásico, chiquitito es a chiquitito como chiquitito es a chiquitito. Tú caché que si ese es 2, entonces ese es 6, porque el grande mide 8. Entonces yo podría decir que como S de aquí mide 6 para completar los 8, entonces yo digo 2 es a 6, como X es a 5, el 5 pasa multiplicando cruzado, te queda 10 sextos, simplificas por 2, y te queda 5 tercios es igual al X. Primera manera. Segunda forma, que tú digas el chiquitito es el grande como el chiquitito es el grande, pero eso es más largo. Miren, si yo hago eso, voy a decir 2 es a 8 como X. ¿Te caché que si ese es X y ese es 5, entonces el largo mide X más 5? Multiplicáis cruzado. De hecho, antes de multiplicar cruzado, tú podés simplificar. De hecho, como lo vamos a hacer bien, vamos a simplificar este de arriba y te va a quedar un cuarto, porque al simplificarlo por 2 te queda un cuarto. Al multiplicar cruzado te queda X más 5 es igual a 4X. Después 5 es igual a 3X porque él se va hacia el otro lado restando, por lo tanto 5 tercios vale X, que es el mismo resultado. Dos formas de hacer básicamente el mismo ejercicio, pero hay una forma que es más rápida. Miren, chiquillos, como el Tales se mantiene mantiene esa semejanza, se tiene que mantener para cada uno de sus lados. Entonces miren lo que va a pasar. Si tú te das cuenta, el 2 es la tercera parte de 6, ¿cachai? Entonces tú al 6 lo dividiste en 3 y encontraste el 2. Entonces el X también tiene que ser la tercera parte de 5. Por tanto, el X vale 5 tercios. Obviamente eso es más rápido. Entonces, si tú te das cuenta que podías usar eso, úsalo, pues es mucho más rápido, mucho más práctico. ¿Cachai? La otra obviamente te van a servir, pero si puedes hacer esa razón de semejanza más rápido, te sale de una. ¿Ya? Aquí, claramente con letras no hay mucho que hacer, pero no te conviene decir el pequeño y el grande, te va a ser muy largo, te conviene decir el chiquitito es al chiquitito y el otro lado el chiquitito es al chiquitito. Te conviene hacer eso mucho más rápido, ¿ya? Multiplicáis cruzado y esta cosa lo voy a hacer acá, te va a quedar X por X más 6 es igual a X más 2 por X más 3. Se supone que nosotros a esta altura ya pasamos por álgebra, así que lo voy a multiplicar rápido. Y el otro lado te va a quedar X cuadrado más 5X más 6, ¿ya? Esos se te van a eliminar porque al pasar restando se te van a ir. Y el 5X que está al otro lado se viene para acá. Por lo tanto, X vale 6. ¿Ok? No es muy complicado, si ese es el típico ejercicio, lo más probable es que te aparezca algo así. Es como lo típico que te pudiese aparecer. Ya ahí es dominar bien el tema algebraico. Entonces, si ya estamos en geometría es porque álgebra lo dominamos a la perfección. Ya vamos a este. A ver, acuérdense, esto lo voy a hacer por semejanza. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si a alguien se le olvida Tales, pero se acuerda de semejanza? Hagamos semejanza, pues miren, chiquillos. Acuérdense que aquí se forma, como son paralelas, se forma la setita del zorro. Entonces, S con S son iguales. S, que voy a llamar alfa, es igual con S de abajo, al que también voy a llamar alfa. Por lo tanto, acá arriba también se forma la Z del zorro. O sea, si tú a él llamáis beta, él es beta. Y ellos son opuestos por el vértice, por lo tanto son iguales. ¿Ok? Entonces tú necesitáis el X y tenías un 4. O sea, a ti te sirve el que está frente a beta y el que está frente al alfa. Entonces yo voy a hacer la semejanza de triángulos porque acabo de demostrar por ángulo a ángulo que los dos triángulos son semejantes. Y yo voy a decir frente a beta, frente a alfa, es igual a frente a beta, frente a alfa, en ambos triángulos. En el triángulo de abajo, frente a beta, tú tienes una X y frente al alfa tú tienes un 4. En el triángulo que tú tenías arriba, frente a beta tú tienes un 9 y frente al alfa tú tienes un 6. ¿Estamos? Ahora, el 4 que está multiplicando, o sea que está dividiendo, pasa multiplicando. Pero miren lo que voy a hacer. Fíjense esto. El 9 lo escribí como 3 por 2 y eso es porque soy tarado, porque 9 es 3 por 3, ya, ojo. Y el 4 que pasó multiplicando lo escribí por 2 por 2. O sea, aquí está el 9 y aquí está el 4. Pero lo escribí de esa manera para que ustedes entiendan lo siguiente. El 6
S con S y S con S. Como la simplificación, generalmente la simplificación nace de esta manera, de que tú las multiplicaciones como que las separas en una red, ¿ya? Por lo tanto, X vale 6. De lo contrario, tú podrías haber dicho, profe, no, si yo igual lo hago así y me es más fácil porque simplifico el 6 con el 4, él queda en 2, él queda en 3, y después simplifico el 3 con él y te queda así. Sí, al final es lo mismo, ¿ya? Pero era para que entendieras lo que iba a hacer. Por lo tanto, X vale 6, alternativa correcta, letra C. Vamos con otro. ¿Cuáles son los marqueros que vamos a hacer el día de hoy? Porque lo otro, la guía de ejercicio tienen varios más. Entonces quiero hacer como de todo un poco para que vayan entendiendo. Miren este. Aquí yo voy a usar Pitágoras. ¿Por qué? Porque, chiquillos, la idea que si aunque Pitágoras no entre, lo domines, porque si dominas Pitágoras, para este tipo de ejercicio te va a ser mucho más fácil. Primero, ese triángulo que marqué en amarillo es un triángulo del tipo rectángulo, entonces tú podías usar Pitágoras. Y acuérdense, hay una terna pitagórica que te dice que si tus dos cantos son 3 y 4, la hipotenusa es 5. Y si tú los amplificas, se sigue cumpliendo la terna pitagórica. Entonces, si yo, por ejemplo, lo amplifico por 3, tengo 9, tengo 12 y tengo 15. Acuérdate que este siempre es la hipotenusa, que es siempre el ángulo que está frente al de 90, o sea, el lado que está frente al ángulo de 90 grados. Y te caché que tú tenías el 15, tú tenías el 12, entonces a este de aquí no le queda más que ser 9. De lo contrario, tendrías que usar el teorema de Pitágoras, ¿ya? Pero puedes demostrarlo tú con el teorema y te va a dar lo mismo, pero es mucho más fácil usar tríos pitagóricos. Ahora, presten atención. Si yo quiero saber ese, es porque necesito saber todo eso. Porque si yo sé todo eso, no sé, pues si todo eso es 50, entonces este sería 35, porque es lo que le falta para hacer 50. ¿Ok? Ahora, miren, tú podrías decir 15 es a 9, como x más 15 es a 12. ¿Ya? Voy a hacer eso, primera instancia, como de la primera forma, la forma más larga. 15 es a 9. Ahora, en vez de x más 15 voy a decir y. ¿Por qué? Porque en vez de calcular el x, voy a calcular un y. ¿Cachai? Grande. Y si me da, no sé, 30, ya sabemos cómo encontrar y, cómo encontrar el x. Porque es más fácil, ¿ya? Entonces yo voy a decir es igual a y es a 12. Entonces te va a quedar 15 por 12 partido en 9. Simplificas por 3. Ahora lo voy a hacer de la otra manera, ¿ya? Él te queda 3 y él te queda en 4. Simplifico por 3 esos dos. Él te queda en 1 y él te queda en 5. Por lo tanto, el i es 20. Todo eso mide 20. Por lo tanto, el x mide 5. ¿Ok? Primera manera. Segunda manera. Si tú ya sabes esto, miren, fíjense lo que voy a hacer. ¿Te cacháis que yo tengo un chiquitito y un grande, en donde el chiquitito es 9 y el grande es 12? Entonces yo digo, ya, a ver, el chiquitito es 9 y el grande mide los mismos 9 más la tercera parte, porque el mide 12, o sea, 9 más 3. ¿Cachai? Los mismos 9 más su tercera parte. Entonces, si este es 15, este grande es los mismos 15 más su tercera parte. O sea que le equivale 5. ¿Cachai, no? ¿Es más rápido y es más fácil hacerlo así? Sí. Tienes que acostumbrarte. Cuando tú lo ves, te vas dando cuenta de eso, vas encontrando las regularidades, te vas a dar cuenta que los ejercicios se pueden hacer casi todos de la misma manera cuando encontráis la regularidad. ¿Ya? Vamos con un 18. ¿Qué dice el 18? A ver. Fíjense el triángulo que voy a pintar, porque al pintar el triángulo lo ven más fácil que cuando no lo pinto. Este es el triángulo que quiero pintar y que quiero que vean sus lados. Te caché que tenía una hipotenusa que es 15, un cateto que es 12, entonces el otro cateto es 9. De manera inmediata, ¿por qué? Porque 3, 4 y 5 amplificado por 3 son 9, 12 y 15. Tú tenías y ese, entonces al otro no le quedaba más que ser 9. ¿Cachai? Ya encontré el de arriba. Estamos casi, casi, casi. Ahora, vamos viendo qué más podemos encontrar. ¿Ok? Voy a borrar el triángulo ese para que se entienda lo que voy a hacer. Él es 9. Me están pidiendo el perímetro del... Lo voy a dibujar acá para que más o menos sepamos lo que tenemos que hacer. Te están pidiendo el perímetro de eso, donde él es 15 y claramente, obviamente, él es 15. ¿Ok? Eso no debiese ser problema. Ahora, miren esto. Lo voy a hacer de la forma en que ya hicimos el anterior. Fíjense ese lado que marqué en rojo. ¿Te caché que aquí tenía un triángulo así
que son semejantes esos triángulos, mira. ¿Por qué son semejantes? ¿Por qué? Porque estas son paralelas. ¿Cómo puedo saber yo que esas dos líneas son paralelas? Porque te dicen que es un paralelogramo. ¿Cachai? No son paralelas. Entonces, si tú marcas este triángulo, tienen un ángulo en común, los dos triángulos, y además, como son paralelas, ya podéis demostrar por principio de escalerita que los otros también son iguales, por lo tanto, tú ya puedes asumir que los triángulos son semejantes. Y si tenéis triángulos semejantes, ya podéis decir el grande es al grande, como el chico es al chico. ¿Cachai o no? O el chico es al chico, como el grande es al grande. ¿Ok? Entonces ya con eso ya estamos listos, ya rayé harto era como para que entendieran, entonces vamos viendo, acá arriba es 12, entonces yo puedo hacer grande es grande como el chico es al chico, o sea, es el grande es al grande como el chico es al chico, a ese lo voy a llamar X, o al revés, pero yo voy a decir el grande es al grande como el chico es al chico. Ahora, también puede ser al revés, tú podrías decir, profe, y yo podría decir S es a S como S es a S, también, ¿cachai o no? ¿Por qué? Porque al final tú estás usando el teorema de Pitágoras porque son semejantes, ¿ya? Entonces, vamos por parte. Voy a calcular él. Entonces tengo, a ese lo voy a llamar X. 6 es a X, el chico es al chico, como el grande es al grande, como 9 es a 12. Después lo vamos a tratar de hacer de otra manera, ¿ya? Multiplicamos cruzado, te queda 6 por 12 es igual a X por 9. El 9 pasa dividiendo al otro lado, pero acuérdate, no lo voy a pasar por 9, lo voy a pasar como 3 por 3 para que me quede más fácil. Simplifico, simplifico él con él y te queda 2, simplifico él con él y te queda 4, por lo tanto el X vale 8. ¿Ya? Entonces este vale 8. Pero si todo grande vale 12, él vale 4 y el de abajo vale 4. Por lo tanto, tengo 15 y 15 son 30, 4 y 4 son 38. Listo. Ahora, veamos si se puede hacer de otra manera. Ya estoy grabando el video y se me ocurre hacerlo de otra manera, pero veamos si se puede o si podemos hacer algo. A ver, miren. S es la mitad de S y entre los dos suman 9. Entonces, si tú tenés que el lado grande mide 9, si el lado grande mide 9, esas son sus dos terceras partes y esa es su tercera parte. Entonces, si yo tengo que el lado grande mide 12, estas son sus dos terceras partes y esta es su tercera parte, ¿cierto? Siguiendo la misma forma de lo anterior. Entonces, si esta es su tercera parte, este es 4, y si son sus dos terceras partes, ese es 8. Y listo. 4, 4, 38. Y ahora más rápido. ¿Se fijan? Entonces, al final podéis seguir ocupando ambas maneras y tú vais decidiendo cuál es la que más te conviene.